estando tomado, manejando y todo ese tipo de cosas, hasta que llegó un día en que tuvimos un accidente y la mitad de mi cuerpo se salió del coche, entonces quedé con la mitad del cuerpo hacia afuera, de la cintura para arriba, afuera del coche. Me dice el doctor, ¿sabes qué? Pues te vamos a tener que amputar el brazo. No voy a poder volver a tocar, a tocar música, porque pues ya no voy a tener un brazo. Hola amigos de Amigandi, bienvenidos a un testimonio impactante más. Y bueno, el testimonio de hoy te va a impactar de una forma tan especial y va a impartir en ti mucha fe, mucha inspiración de cómo Dios todo lo usa para nuestro bien. Y hoy tenemos un invitado que estoy muy contento de que esté aquí en nuestro canal y él es Paco Montoya. Así es que Paco, bienvenido, ¿cómo estás? Y bueno, para toda la gente que no me conoce, eh, soy, soy Paco. Al día de hoy vivo solamente con un solo brazo. Perdí el brazo izquierdo en un accidente hace aproximadamente 14 años. Y desde hace 14 años, y bueno, Dios ha obrado en mi vida de manera que yo aún no puedo eh, pues entender, ¿no? Por lo maravilloso, lo bueno, lo, lo, todo lo que tengo al día de hoy es gracias a Él, ¿no? Y pues bueno, lo que les puedo platicar es que antes de llegar a Cristo, pues bueno, yo nací en una familia, pues yo creo que como la mayoría de mexicanos, ¿no? Que podría decirse como católicos, pero no era tan allegado a la iglesia, ¿no? Tenía el entendido de creer conocer a un Dios, pero pues hasta ahí, ¿no? Bueno, pues creo en un Dios que dicen que existe. Y así crecí el resto de, de mi vida hasta que lo conocí realmente, ¿no? Perdón. Yo antes de este encuentro con él, pues yo tenía una vida pues normal como cualquier persona que no conocía de Dios, que no conocía a Cristo, no tiene esa revelación de él. Yo me juntaba con mis compañeros y, pues en la adolescencia nosotros crecimos idolatrando a las bandas de rock, a estas figuras de rock, cantantes famosos, y lo que queríamos era ser como ellos, ¿no? Entonces, de pequeño, de joven, en mi adolescencia tenía el gusto por la música, ¿no? Ese gusto por querer tocar un instrumento. En este caso, yo soy bajista porque me gusta mucho el sonido del bajo, me atrajo, me llamó mucho la atención. Y pues bueno, comencé a tocar el bajo como a los, pues que serán 14 15 años. Tengo un muy buen amigo, sino que puedo decir que es como mi hermano, no de sangre, pero que conozco desde esa edad, que se llama Edu, que él ha sido hasta el día de hoy parte importante y fundamental pues en este camino que he tenido de vida. Entonces, nos conocimos, formábamos una banda, él, su hermano mayor, que era el cantante, y empezábamos como todos los jóvenes ahí a querer tocar música de rock. Tocábamos en bares y pues hacíamos lo que queríamos imitar de esas figuras que veíamos, ¿no? De rockstars. Buscábamos ser nosotros rockstars de alguna manera, tener ese estilo de vida de un rockero, ¿no? Que era pues lo que pensábamos nosotros, ¿no? Que todo era fiestas y rock and roll, ¿no? Así empezamos a crecer, tuvimos nuestro grupo, hasta que llegó un momento en que decidimos hacer nuestras propias canciones. Empezamos a componer nuestra propia música y ahí fue que empezamos a, pues querer tomar un poco la música en serio, ¿no? Ya empezamos
a invertirle en poder grabar un disco. Grabamos un disco pues de manera profesional. Empezamos a salir a tocar a diferentes lugares. Tocamos en ese tiempo en lugares pues importantes en el ambiente del rock aquí ahí en la Ciudad de México, y entre eso otros lugares como llegamos a tocar en Puebla, en Guadalajara, en Toluca, y pues podría decirse una pequeña gira en lo que era la Ciudad de México, en todos los lugares de rock and roll de ahí de México, ¿no? Entonces, nosotros tocábamos promocionando ese disco que habíamos grabado, ¿no? Y pues lógicamente llevábamos un estilo de vida, eh, pues de excesos, ¿no? Como nosotros pensábamos que así era, ¿no? Estábamos jóvenes y pensábamos que era el vivir eh, al máximo, ¿no? Porque como éramos jóvenes teníamos que experimentarlo todo, ¿no? Llegó un punto en el que Edu, que era uno de que era el guitarrista del grupo, que era parte de esta banda, en que él decide dejar el grupo porque tuvo un encuentro con Dios, y por así decirlo se volvió cristiano, ¿no? Y nosotros pues, ninguno éramos cristianos en la banda, ¿no? Entonces pues dejó la banda. Él se dedicó a servir en la iglesia donde empezó a ir. Y pues bueno, tuvimos como ese tiempo de estar buscando una persona y de tratar de seguir con nuestros proyectos, de querernos volver famosos, de querer volvernos rockstars. Y en ese trayecto, pues creo que nuestra vida pues llevaba muchos excesos, más excesos cada vez, hasta que llegó un punto en el que esos excesos, pues como persona te dejan un vacío eh, en la vida, ¿no? Pero creo que también era parte de que era un llamado de Dios, ¿no? Porque si bien llamó primero a Edu, a través de Edu, él constantemente me hablaba normalmente cuando siempre, pues yo me sentía de alguna manera como que sin rumbo. Él, o sea, oportunamente siempre platicaba conmigo, me decía, ven, pues vamos a la iglesia, que mira que te llevo a que conozcas a algo de Dios, que te va a gustar escuchar acerca de la palabra, y eso te va a llenar los vacíos que tú sientes. Y yo decía, como que estaba renuente. Y un día pues decidí acompañarlo, ¿no? Empecé a escuchar, empecé a ir con él a su iglesia, y, y parecía que todo lo que hablaba ese día el pastor, parecía que yo pensaba, oye, pues este cuate le habló al pastor de mi vida, ¿no? Entonces como que pues me sacaba de onda porque todo lo que decía sentía que era para mí. Entonces, pues estuve un poco intrigado y continué asistiendo unos cuantos veces más, pero conforme escuchaba en la prédica de, de lo que predicaba el pastor, pues entendía que lo que yo hacía no estaba correcto, ¿no? Pero de alguna manera también no quería dejar de hacerlo, ¿no? Porque lo disfrutaba, ¿no? Entonces decidí dejar de ir con él a la iglesia y pues dedicarme de lleno a lo que yo seguía haciendo, ¿no? A querer ser un músico famoso, ¿no? Con una banda de rock. Entonces continuamos con el grupo, y en el grupo estaba su hermano menor de Edu, que era el baterista, y su hermano mayor, que era el vocalista. Continuamos con la banda, seguimos tocando en diferentes lugares, y pues la verdad es que llevábamos una vida de estar todo el tiempo tomando y yendo a fiestas y en diferentes lugares, pues exponiéndote, eh, eh, estando tomado, manejando y todo ese tipo de cosas, hasta que llegó un día
en que tuvimos un accidente, ¿no? Fuimos un fin de semana a una fiesta a Cuernavaca, a la casa de un amigo. Estuvimos ahí desde temprano, aproximadamente, pues yo creo que desde las 11 12 del día, hasta las 8 de la noche, que teníamos que regresar porque a la novia de un amigo, pues no le, de hecho no le habían dado permiso de ir, sus papás no sabían que habíamos ido a Cuernavaca, entonces teníamos que regresarnos porque pues, había que llevarla a su casa temprano, ¿no? Entonces, en el camino de regreso, pues pasó lo que nunca nos íbamos a imaginar que nos iba a pasar, ¿no? Tener un accidente automovilístico, pero un accidente tan, pues fuerte, ¿no? Porque, pues, ah, hay accidentes que, pues, es haber chocado levemente, pero este fue un accidente en el cual eh, nos platicaron. Yo te puedo decir esto porque pues vimos las noticias que chocamos contra una moto, ¿no? Veníamos de regreso en el carro y éramos 5 personas. El hermano de Duel que iba manejando, en el lado del copiloto iba su novia, en el asiento de atrás del piloto iba yo, en medio, en el asiento de atrás en medio, iba una amiga y en el otro asiento iba el primo de mi amigo que iba manejando, que se llamaba Wich, que era hermano de Du, era el vocalista del grupo, ¿no? Venía el primo y el hermano de Du en ese coche. Entonces veníamos de regreso, eran aproximadamente como las 9:30 de la noche. Venimos de Cuernavaca, en la carretera de Yautepec este, hacia Cuernavaca para poder tomar la autopista. Y lo único que sé es que venimos manejando y se atravesó una moto de repente y chocamos. Al momento de ese impacto, el hermano de Edu que venía manejando, Huicho, por el impacto que fue de lleno contra la moto, él, del mismo golpe que recibió, él se desnucó del cuello. Entonces, él prácticamente ya iba, eh, pues creo que ya muerto, ¿no? Entonces, el coche iba sin control. Entonces, después de ese impacto con la moto, chocamos nosotros contra un árbol. El coche impactó el árbol a la velocidad sin control a la que íbamos, pero después de impactar el árbol, el coche rebotó y empezó a dar vueltas, ¿no? Empezó a dar vueltas aproximadamente 150 metros hasta que se paró. Y en esas vueltas, lo que a mí me pasó fue que por la misma fuerza de las vueltas, la mitad de mi cuerpo se salió del coche. Entonces quedé con la mitad del cuerpo hacia afuera, de la cintura para arriba, afuera del coche. El coche empezó a dar vueltas y cada vuelta, pues el coche me iba aplastando y aplastando hasta que nos paramos. Este accidente sucede cuando venimos de regreso de Cuernavaca, fuimos varios amigos, nosotros íbamos en un carro y en el carro de atrás iban otros amigos. Y justo el accidente sucedió en segundos. En una curva, lo que comentan los amigos que venían atrás, que en una curva de repente nosotros nos adelantamos, ya no nos vieron ellos y cuando terminaron de dar la vuelta en la curva, vieron todo el accidente. O sea, ya el coche pues accidentado, ya chocado con todos los golpes de cómo quedó. Entonces, pues bueno, ya ellos se llamaron a emergencias, pasó todo el tema de emergencias. El golpe fue tan fuerte que todo el frente del carro se metió hasta la mitad del carro. O sea, podría decirse que quedó del respaldo del asiento del piloto hacia atrás. Todo lo demás quedó completamente deshecho. Fue un golpe muy, muy fuerte. Y bueno, pues nos trasladaron a los hospitales más cercanos ahí de la zona, que fue en Cuautla. Y pues bueno, pasamos esa noche ahí. Recuerdo que, pues vagamente tuve como recuerdos porque
mm, yo iba muy alcoholizado y a la hora del accidente, pues nada más recuerdo que algunas partes las recuerdo como fotografías nada más y de repente desperté ya estando en una cama de hospital. Tenía noción que habíamos tenido como que un accidente, pero no sabía la magnitud del accidente. No sabía todavía que uno de mis mejores amigos había muerto al instante en ese coche, en ese golpe, y y no sabía cómo había quedado el coche. Yo pensé que estábamos, pues porque íbamos tomados, pues pensaba que estábamos como una, en un grado de estar como detenidos en el hospital, ¿no? O sea, accidentados, pero como detenidos por el consumo de alcohol, ¿no? Entonces recuerdo que de repente vi que llegaron mis hermanos, este, al hospital y yo sentí como cierto alivio como de pensar de que, pues bueno, ahorita ellos ya van a solucionar el problema y pues nos vamos, ¿no? Tan. Ellos arreglan que salgamos ya del hospital y nos vayamos a nuestras casas. Entonces transcurrió el tiempo y yo veía que pues no nos movíamos de ahí, ¿no? Para esto, yo a la hora de que me quería incorporar, pues los brazos los tenía vendados, completamente vendados, y quise pararme, pero recuerdo que el brazo izquierdo, cuando me quise incorporar, me traté de levantar, pero el brazo izquierdo se quedó tirado en un lado de la camilla y yo arriba, entonces de repente sentí un dolor muy fuerte y me regresé y vi como el brazo como liga se regresó, ¿no? Como que se volvió a acomodar en su lugar. Entonces ya fue cuando ahí como que empecé a sentir preocupación, porque pues, nunca me había accidentado de esa manera. Pues bueno, siguieron pasando las horas, yo veía que los doctores pues de repente pasaban y hacían sus chequeos pues bueno, recuerdo que se acercaron mis hermanos y dijeron, no sabes que te van a tener que hacer una pequeña cirugía en este momento, vamos a ir a conseguir los instrumentales que nos solicitaron, etcétera. Pues ese día en la madrugada, pues me hicieron una operación ahí en ese hospital de supuestamente creo que un lavado quirúrgico, al cual no me podían poner anestesia porque pues yo estaba completamente alcoholizado, ¿no? Después de esa cirugía, me hicieron un traslado de Cuernavaca hacia el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. Mm, Llegué a Traumatología de Lomas Verdes. El accidente fue un sábado. El domingo a mediodía, perdón, llegué a Lomas Verdes. Y pues bueno, el estar en un hospital es muy tedioso, es algo horrible que no le deseo a nadie. Eh, Estuve ahí bastante tiempo hasta que me asignaron una cama y llegando el día lunes me empezaron a hacer más cirugías, ¿no? Entonces fue como hasta el lunes en la tarde que me asignaron ya una cama, ya estaba como reposando después de esas cirugías y llegaron a hacerme una limpieza en el brazo izquierdo y empezaron a quitar las vendas y cuando quitaron las vendas fue cuando me di cuenta de la magnitud del accidente, ¿no? Porque lo que pude ver fue que mi brazo izquierdo del codo en adelante no tenía piel, estaba completamente los músculos expuestos, tenía muchas como varillas que me pusieron, fijadores metálicos, porque del accidente lo que sucedió fue que mi brazo pues estuvo golpeando en el piso. Con esa fricción la piel fue desgarrada, entonces quedó nada más el músculo expuesto. Tuve fracturas expuestas en el brazo izquierdo y en el brazo derecho. Se me rompieron ambos huesos. En el brazo izquierdo se me rompió se me deshizo el codo, se me rompió la muñeca, el húmero se me fragmentó como de una distancia de 3 centímetros. Me tuvieron que poner unos fijadores ahí
y los huesos del radio y el cúbito del brazo estaban completamente pues machacados. Entonces tenía como unas varillas para tratar de enderezar todos los pedazos de huesos que quedaban ahí. Y el brazo pues completamente no lo podía mover. Yo cuando lo vi, pues sí lo vi me impactó mucho la forma en que tenía el brazo. El otro brazo, el brazo derecho lo tenía con inmovilizadores y ya vendado, ¿no? Pero el brazo izquierdo era el que tenía heridas muy graves. El lunes me hicieron esa limpieza y para el día martes me revisó el doctor eh, y vio que mi brazo se empezó a gangrenar, ¿no? Ya estaba pues muriéndose la piel, la carne, todo. Y ese día en la mañana me dice el doctor, ¿sabes qué? Pues te vamos a tener que amputar el brazo. Entonces, cuando me dio esa noticia, pues fue algo así como un balde de agua fría en mí. Y lo primero que pasó por mi mente fue, híjole, no voy a volver a tocar el bajo, ¿no? O sea, no voy a poder volver a poder a tocar música, porque pues ya no voy a tener un brazo. Entonces fue un gran impacto para mí. Y bueno, pues ese día también pues me dieron la noticia de, de que me dice mi hermano, después de que me dijo el doctor esa noticia que me iban a amputar el brazo, llega mi hermano y me dice, bueno, pues sé que es algo duro que te digan esto, pero este, tienes que darle gracias a Dios de que estás vivo y y te van simplemente a amputar el brazo. Fíjate que te cuento, el accidente estuvo bastante fuerte. Huicho murió en el accidente. Osmani acaba de fallecer el día de ayer. Y y pues bueno, tú gracias a Dios todavía estás vivo, aunque te va a pasar esto, pero todavía estás vivo. Y entonces pues fue así como que un shock para mí enterarme de esas noticias de mi mejor amigo, mi otro amigo fallecieron, yo voy a perder un brazo. Entonces sí fue un shock tremendo, ¿no? Ese día pues bueno, pasa lo que había dicho el médico, me bajaron al quirófano, a la cirugía, y primero me cortaron hasta el codo, ¿no? Me quedó en lo que fue el puro brazo, me quitaron el antebrazo, me quedó el brazo, ¿no? Del hombro al codo. Eso fue lo que alcanzaron a quitar. Y me tuvieron en un tratamiento con medicamentos para que se diera todo la infección y todo el tema que tenía ahí de una bacteria muy agresiva, ¿no? Por haber tenido las fracturas expuestas, al parecer entró una bacteria directamente a los huesos. Entonces, pues pasan unos días después de eso y pues los doctores yo veía que entraban, salían, me ponían medicamentos y medicamentos y medicamentos, inyecciones, y yo la verdad es que me sentía muy débil, muy, muy débil. Llegó un momento en el que me sentí con mucho miedo y de alguna manera también entendía que este accidente había sucedido porque era la consecuencia de nuestras acciones, ¿no? De que nosotros, pues, yo de alguna manera había ido a la iglesia a escuchar de, de Dios y entendía que todo lo que hacíamos, bueno, no éramos pues ni asesinos ni ese tipo, pero tampoco éramos unas personas pues correctas, ¿no? ¿Por qué? Porque vivíamos excesos, ¿no? Alcohol, drogas, fiestas, todo lo que pensábamos que era la vida de un rockstar. Y entonces llegó un momento en que tuve mucho miedo porque después de la primera amputación, de igual manera, en una revisión de rutina que te van haciendo todos los días, detectaron que pues no reaccionaba a ningún tratamiento que me daban en el hospital. Entonces bajaron, me programaron para una cirugía de limpieza, me tenían que abrir
y limpiar todo por dentro, todos los músculos, todo, porque en las curaciones diarias que tenía, la sangre que me salía del resto del brazo, pues era sangre putrefacta ya, ¿no? Era sangre que no era sangre, era como el color chocolate y con un olor muy fétido. Entonces me hicieron un lavado quirúrgico y cuando subo de ese lavado quirúrgico, recuerdo perfectamente bien que al despertar de ese lavado me dijo el doctor, te tuvimos que cortar el resto del brazo porque cuando te abrimos la bacteria ya se había comido todos tus músculos. Entonces te tuvimos que desarticular para que no siguiera. Entonces me quitaron el resto del brazo, que es hasta el hombro, ¿no? Cuando regreso a la habitación, pues estaba mi mamá, que era, ese día le había tocado a ella quedarse, y pues se impactó demasiado al ver que pues había subido ahora sin un pedazo menos de brazo, ¿no? Y y recuerdo que pues estaba yo muy débil, pero en ese momento sentí tanto, tanto miedo porque yo verdaderamente sentía que me iba a morir, ¿no? Y de hecho, pues yo veía que los doctores iban y venían y platicaba con las enfermeras y me decían, es que te estamos haciendo muchos tratamientos y tu cuerpo no reacciona a ningún tratamiento. Entonces eso pues me atemorizó todavía más, ¿no? Porque yo sabía que si me moría, pues entendía que a dónde iba a ir a parar, ¿no? O sea, sabía que yo no había sido bueno. Te lo repito, no porque pensara que fuera yo un asesino, sino porque, o personas que pudieras claramente decir, esta persona es mala, ¿no? Sino porque no había elegido el camino de Dios, sino había rechazado lo que yo había ido a escuchar y había decidido irme por mi estilo de vida pues de rockstar, ¿no? De excesos, de fiestas, de alcohol, de todo eso. Entonces sabía que si yo moría, pues no había nada bueno para mí, ¿no? Después de esas cirugías y que mi cuerpo no reaccionaba, yo recuerdo que me puse a hablar con Dios y le dije, Dios, no me quiero morir, tengo mucho miedo. Ahora sí que me abrí mi corazón, abrí todo con mi vulnerabilidad que tenía en ese momento, porque me sentía nada, y le dije que no me quería morir. Le dije, Dios, no me quiero morir, tengo muchísimo miedo. Te pido por favor que me ayudes a salir de esta. No prometí nada, nada más simplemente le dije, no me quiero morir, no quiero tener este final. Y te lo prometo que después, al día siguiente de haber platicado, justo desde ese momento, pues como que dormí más, ¿no? Y eso que en un hospital pues no puedes dormir del todo bien porque cada ciertas horas te están visitando las enfermeras aún de madrugada. Y esa noche recuerdo que pude como que dormir mejor, descansar, y al otro día me empecé a sentir con más fuerzas, ¿no? Porque ya llevaba 15 días en el hospital y ni siquiera comía, ¿no? La comida que me llevaban no me la comía porque todo lo que me llevaban me daba asco. Entonces empecé a sentir hambre a partir de ese día, empecé a comer, empecé a tener más fuerza. Pues pasó que me dieron de alta, ¿no? Del hospital y todavía tenía que asistir a consultas externas. Pasaron ese tiempo, acudí a mi primer cita ya fuera del hospital y me vio el doctor que me vio, que era el que había hecho las cirugías, cuando me vio entrar caminando, se me quedó viendo y me dijo, hijo, es un milagro que tú estés aquí, me lo dijo el doctor, porque nosotros ya estábamos dándote por muerto ya, o sea, ya nuestra eh, análisis y resultado ya era decirle a tus papás que se estuvieran preparando porque ya tú no reaccionabas y tú te ibas a morir. Entonces es un milagro verte aquí, pues caminando como estás ahorita, como parecida como si nada, ¿no?
Total que salí ya del hospital, pasé el tratamiento de medicamentos que me mandaron para cualquier tema de infecciones que pudiera tener por las heridas. Y después de eso, pues estuve en mi casa, me alejé de todo prácticamente, de las amistades que tenía, de todo lo que me llevaban a recordar el accidente. Y empecé a ir con Edu, mi amigo, a la iglesia nuevamente. Y pues bueno, empecé a tratar de hacer mi vida nuevamente ya normal, a tratar de acostumbrarme a vivir con un solo brazo, a aprender a hacer las cosas con un solo brazo. Y, y recuerdo que Edu una vez me dice, ya después de esos días de que ya yo asistía a la iglesia, me congregaba continuamente los domingos, y me dice un día Edu, oye, yo creo que a lo mejor sí puedes seguir tocando el bajo con una mano, ¿no? Y le dije, pues no sé, la verdad no se me ocurre cómo podría hacerlo. Me dice, pues mira, ¿qué te parece si el próximo domingo paso por ti a tu casa, te llevas tu bajo y saliendo de la iglesia, vamos a mi casa, comemos y pues tocamos algo y vemos ahí cómo le haces para tocar? Dije, pues órale, ¿no? Entonces, pues yo era diestro para tocar, ¿no? Normalmente las notas, cuando eres diestro, las notas las tocas con la mano izquierda. Entonces, lo que yo hice, bueno, pues voltear el bajo, le volteé las cuerdas, la escala de las cuerdas, las puse al revés para tocar como si fuera zurdo. No dije, pues con la mano derecha toco las notas y pues a ver cómo. Y le hice esa modificación al bajo. Recuerdo que pasa Edu por mí a mi casa, llegamos a la iglesia y justamente ese día le dice eh, la líder de la alabanza, ese día Edu, le dice, oye Edu, ¿qué crees que la familia fulanita se despidieron ayer sábado de la iglesia? Hablaron con los pastores porque se cambiaron de casa, se van a cambiar de casa, de residencia, van a vivir ahora en otro lado y pues ya no se van a poder congregar aquí. Y la que era bajista del grupo de alabanza, pues era de esa familia, ¿no? Entonces dice, pues nos vamos a quedar sin bajista, ¿no? Ya no vamos a tener bajista que toque en la alabanza. Y le dice Edu a la pastora de la alabanza, le dice, oye, Paz, pero este Paco trae su bajo en el carro y él puede tocar en la alabanza. Y le dice la pastora, sí, pues perfecto, que se suba entonces. Entonces yo sin haber tocado, ahora sí que Edu me aventó al ruedo y me dijo, órale, pues toca. Y entonces recuerdo que me puse el bajo y a partir de ese día volví a tocar el bajo. No me sabía ninguna canción, nada más había un hermano que me iba pasando las notas, me iba diciendo, no, pues esta canción está en tal nota, ¿no? Y tal cual me puse el bajo y empecé a tocar como hasta ahora lo hago, ¿no? Entonces fue algo sorprendente para mí, fue algo que me dio mucho gusto, porque entiendo que ahí es cuando la palabra dice que los dones son irrevocables, los dones que Dios te da son irrevocables, ahí confirmé que la palabra de Dios es verdadera, ¿no? A partir de lo del accidente, dije, yo no me voy a despegar de Dios, porque él pues me salvó de haberme muerto no solo una vez, ¿no? Esa vez físicamente y me salvó de la muerte eterna a Cristo, ¿no? Entonces, desde ese entonces mi vida, de haber tenido ese encuentro con Dios ese día, de haber decidido seguir adelante y, 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 y agarrarme de su palabra hasta el día de hoy, que son ya 14 años de ese accidente, mi vida Dios la ha cambiado por completo, ¿no? Y al día de hoy estoy casado, tengo 2 hijos, tengo trabajo y todo lo que no
lo que pensé que nunca iba a poder lograr o tener, Dios me ha ido dando, ¿no? En todo este proceso que la verdad para mí ha sido pues rapidísimo, ¿no? O sea, en pocos años, de 14 años para acá puedo voltear atrás y decir, Dios cambió mi vida por completo, ¿no? Completamente. Y puedo constatar que hasta el día de hoy, Dios es el que está a cargo de mi vida, Dios me sustenta todos los días, Dios es el que me da todo y sigo teniendo yo un propósito que es pues compartir de que Dios es un Dios fiel, es un Dios que te dice levántate y sé valiente, yo te sujetaré con mi diestra, nunca te abandonaré, nunca te voy a dejar y puedo constatar que hasta el día de hoy Dios nunca me ha dejado ni un momento, ni un segundo, ni un instante. Todas las veces que he querido como que flaquear, Dios me ha levantado, ¿no? Y me ha enseñado en todo este proceso que he llevado he aprendido de él. Yo podría decirte que si no hubiera sido por Cristo, yo ahorita no estaría aquí platicando este testimonio que me ha cambiado la vida por completo. Nunca, nunca dejen de creer que todo tiene un propósito, que Dios está siempre al cuidado de cada momento, incluso de cada situación adversa, de cualquier adversidad. Dios está ahí. A lo mejor es muy trillada esta palabra, pero Dios nunca nos pone algo que no podamos cargar, ¿no? Y seguramente esa situación que puedan pasar en este momento difícil, esa dificultad, no lo sé si pueda ser alguna discapacidad como la que yo tengo actualmente física o cualquier otra situación de alguna pérdida, ya sea eh, emocional o alguna depresión, como bien lo dijiste, Paz, Dani, pues lo único que puedo decirles es de que el único camino es Cristo. Nosotros, en nuestras fuerzas, nosotros no vamos a poder vencer esa adversidad. Si no hubiera sido por Cristo y por todas las personas que Dios puso en mi camino para que yo pudiera llegar hasta el día de hoy, no lo hubiera podido lograr. En mis fuerzas no hubiera logrado ni siquiera, yo creo que levantarme de mi cama, ¿no? Pero Dios siempre puso en el camino a personas que me motivaron, que me acercaron, que me dijeron, no, sí se puede, vamos a echarle ganas. Yo les diría que se rodeen de ese tipo de personas, que no dejen de congregarse, que no dejen de leer la palabra, que no dejen de orar, no dejen de hablar con Dios, porque Él es el único que nos da la fuerza para superar cualquier adversidad. Tremendo, Paco. Muchísimas gracias, gracias. Me ha edificado muchísimo, en serio, tu vida, tu testimonio, tu fe y la certeza que tienes, ¿no? Y gracias, de verdad, gracias. Y a toda la audiencia que se quedó hasta este momento, muchas gracias. Y bueno, nos vemos hasta el próximo testimonio. Y vamos a poner aquí tus redes, Paco, por si alguien quiere Sí, claro, escribirte, ¿sí? claro, por supuesto. Entonces aquí vamos a poner sus redes, por si tú dices, yo necesito conocer más, escribirle, pues bueno, vamos a tener esa oportunidad. Así es que gracias a toda la audiencia y nos vemos hasta el próximo testimonio. Hasta luego. Bye. Bye.